la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Verso 26. Dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. No, ahí, quédate ahí. Quédate ahí. O sea que muestra que somos débiles, muestra nuestra gran dependencia del Espíritu Santo para poder vencer en este arduo camino, en esta polémica batalla. Y digo polémica porque se nos ha llenado la batalla de conceptos, preconceptos, críticas y opiniones. y hasta, bueno, se tiene que cumplir la Biblia cuando dice que los engañadores engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces tiene que haber polémica para que brote, para que se detecte el que está firme. Entonces, pero alguien que se define firme es una persona que se da cuenta que sin la ayuda del Espíritu Santo estamos bien fritos, estamos hechos. Si el Espíritu Santo no nos ayuda en nuestra debilidad, estamos fritos, estamos hechos. Estamos perdidos, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque fíjate que Jesucristo hizo la labor del ministerio cuando el Espíritu Santo vino a él. Y luego dijo, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y ahora nos encontramos acá al perito arquitecto, el apóstol Pablo, diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego dice, ¿y qué? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y dice, no lo sabemos. O sea que a veces estamos haciendo oraciones y no es la voluntad de Dios esta oración, o estamos pidiendo incorrectamente. O sea que hasta para orar somos débiles. ¿O seré yo el único que le cuesta orar? Hasta para saber cómo pedir somos débiles, porque se nos va la petición buscando nuestra conveniencia y no buscando cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu, dice la palabra, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y quiero enfocarme en pedir como conviene. Y entonces esto me trae una pregunta. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿estaremos orando como conviene o estaremos orando como nos conviene? Es la gran pregunta que yo pongo. ¿Estamos orando a lo que nos conviene a nosotros personalmente, o como congregación, o como comunidad, o como país? ¿O estaremos orando como conviene en el Espíritu? Esa es la pregunta que me motiva a esto. ¿La iglesia está orando como conviene o está orando por lo que le conviene como individuo a cada uno? Voy a hacer esta pregunta.
Y no es malo que tú hagas oraciones acerca de lo que voy a hablar. Pero ¿cuál es la oración que más conviene? ¿Conviene más orar porque aparezca una vacuna que solucione esta enfermedad? ¿O conviene más orar, ven Señor Jesús? Ven, Señor Jesús. ¿Verdad que sí, Pero sin embargo nuestra humanidad nos jala a desear vivir más años aquí en la tierra, nos lleva a pedir una vacuna, una solución para esta enfermedad. Oramos, Dios mío, quita esta plaga, pero es Dios quien dijo quien iba a mandar la plaga. En primer lugar, fue Dios quien hace 2000 años, el que envió este mensaje y dijo proféticamente, habrán hambres y pestes. Entonces, si decimos, Señor, quita esta hambre, Señor, quita esta peste, Señor, quita este problema, no estaremos orando por lo que nos conviene a nosotros como seres humanos, como individuos. Entonces estamos orando en contra de lo que conviene, según Dios. Porque según Dios, escucha bien esto, porque según Dios, cuando oramos y somos guiados por el Espíritu a orar, vamos a orar lo que no nos gusta a nosotros y vamos a estar clamando por lo que Dios quiere, a pesar de que no nos guste. Entonces, yo hallo esta oración que dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. O sea que hallo el Espíritu Santo guiando a la Iglesia a clamar a que se cumplan estas cosas, porque decir, ven Señor Jesús, está diciendo, amén, cúmplase tu palabra. Amén, cúmplase tu palabra. Es lo que está diciendo acá el libro de Apocalipsis. Ven Señor Jesús significa cúmplase tu palabra, porque si no quisiéramos que que se cumpliera su palabra, tendríamos que decir, Señor, no vengas aún. ¿Cierto o falso? Tendríamos que decir, no vengas aún. Y entonces, nosotros queremos que Dios quite esta plaga, ¿para qué? Para volvernos a reunir como iglesia, para dar cultos, para tocar la batería, para tocar el piano, para entre todos juntos poder tener esa coinonía, esa alabanza congregacional, ¿cierto? ¿Verdad? Tenemos ese anhelo de hacer las danzas, pero creo que tendríamos que hacer una modificación en la oración. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Me llama mucho poderosamente la atención ese texto que Dios habla y dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. La palabra de Dios se va a cumplir de perreta, y perdón esta frase, ustedes que están acá y los que me están escuchando, de perreta la iglesia o no, Dios va a cumplir su palabra. Porque aunque hayan hijos que se pongan, no, Señor, quita esto, y empiecen a profetizar, a declarar, a decir esto, hay que atender muy bien lo que Dios habla sobre los profetas que profetizan de su corazón y no lo que Dios ha hablado. Porque hay profetas que profetizan de lo que está en su corazón, el deseo de su corazón, y no lo que está, lo que Dios ha dicho. Y creo que tenemos la palabra como palabra profética más segura, que dice que estas cosas que estamos viviendo se tienen que cumplir. Y la oración que tenemos que hacer es, Señor, hágase tu voluntad, cúmplase tu palabra. Amén. Ven, Señor Jesús, prepararnos para el arrebatamiento, dejar todo lo que es lastre espiritual, limpiar nuestras vestiduras y prepararnos, porque Jesús dijo, y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo.
y ese permanecer está claro que es en la fe, en la doctrina, en el temor y la santidad a Dios. Manteniendo la llenura del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, los principios bíblicos, éticos y morales que Dios nos ha enseñado a través de los años, descubriendo nuevas maneras de congregarnos, descubriendo, y esto está tremendo, nuevas maneras de congregarnos. Quizá por causa de la enfermedad, de la pandemia, no podamos hacer las congregaciones de antes, pero hay nuevos tipos de congregaciones. Mira, está profetizado que se predicaría el Evangelio a todo el mundo. Y ahora en Internet es tremendo la explosión de predicadores, más que el año pasado, la explosión de predicadores por todas las redes, personas de todos los tipos, de todas las clases, ancianos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, todo tipo de personas levantándose en las redes. Aún los viejitos que no saben manipular la internet están usando las redes sociales para predicar el Evangelio. O sea que estamos a las puertas del cierre de la dispensación de la gracia. Estamos a las puertas del comienzo de la gran tribulación. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Dando perreta para que se quite la pandemia? No. Vamos a orar como conviene. Espíritu Santo, guía mi oración como conviene a ti, Dios, como conviene, no como yo quisiera, no, yo quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad significa dejar atrás mi deseo humano y moverme por tu deseo divino. O sea, orar como conviene, repito, Señor, hágase tu voluntad y permanecer fiel en medio de estos tiempos. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.